Hola, en esta tarea se pretendía que calcularan el área de las 7 piezas que forman el tangram. Recordemos que para diseñar nuestro tangram partimos de un cuadrado cuyo lado era de un decímetro, o lo que es lo mismo, 10 centímetros. Vamos a señalar las medidas exteriores, por tanto, de nuestro cuadrado, que serían 10 centímetros por cada lado. Para calcular el área de cada una de las piezas, podíamos o bien tomar la medida que nosotros teníamos de esas piezas, lo cual nos podría llevar a error, pues porque nos hayamos equivocado recortando, porque nos estemos equivocando midiendo, o si no, deducirlas. Vamos a intentar hacerlo de esta segunda manera, ya que es más interesante y no tendrá ningún tipo de error. Lo primero que he hecho es marcar cuánto miden los cuatro lados. Evidentemente, al ser un cuadrado, son cuatro lados iguales y forman 90 grados. Y si nos fijamos, vamos a numerar las piezas. Vamos a decir que este es el triángulo 1, este es el triángulo 2, este es el triángulo 3, este es el triángulo 4, este es el triángulo 5, este es el 6, el cuadrado 6 y este es el romboide, pieza número 7, que son las 7 piezas que forman un tangram. Es fácilmente visible que las piezas 1 y 2 son iguales y también lo son las piezas 3 y 4. Por eso, simplemente voy a calcular el área del triángulo 1 y sabré inmediatamente que el triángulo 2 tiene el mismo área. El triángulo 1 está en una posición que me resulta muy cómoda, porque yo puedo considerar que la base es la parte de abajo de mi cuadrado y por tanto su medida es un valor conocido, son 10 centímetros. Y si yo considero ese lado como mi base, la altura será esta línea que estoy dibujando y que es claro que es la mitad del lado del cuadrado, ya que este punto es el centro del cuadrado. Por tanto, la altura de mi triángulo serán 5 centímetros. De esta manera podemos calcular fácilmente el área de la figura 1, como la fórmula del área del triángulo es base por altura partido por 2, será 10 por 5 entre 2, es decir, 50 entre 2, 25 centímetros cuadrados. El área 2 hemos dicho que es igual al área 1 y por tanto es también 25 centímetros cuadrados. Nos toca ahora calcular el área de los triángulos 3 y 4. No parece que las medidas sean tan claras como eran en el triángulo 1 y quizás sí nos podríamos dar cuenta de que si giramos la vista y en lugar de considerar la base del triángulo 3, esta de aquí, podríamos considerar la base del triángulo 3, esta de aquí. ¿Por qué? Porque ese lado mide lo mismo que la altura de antes y si lo vemos en la figura es evidente que esa base mide 5 centímetros. Sobre esa base, la altura sería la línea que siendo perpendicular a la base va al vértice opuesto. En este caso sería esta de aquí. Y también es claro que este segmento que acabo de marcar es una cuarta parte del lado, es la mitad de la mitad. Así que la altura es 2,5 centímetros. Algunos de ustedes lo resolvieron de otra manera. Ya veremos una comparación entre estas dos maneras de resolverlo. Por tanto, podríamos decir que el área del triángulo 3 es 5, que es la base que yo he elegido, por 2,5, que sería la altura considerando esa base, y dividido entre 2. O lo que es lo mismo, 2,5 al cuadrado, que da 6,25 centímetros cuadrados. Obviamente, a simple vista podemos observar que el triángulo 4 tiene la misma área que el triángulo 3, así que diremos que el área 4 es igual que el área 3, es decir, son 6,25 centímetros cuadrados. Vamos con el triángulo 5. La gran mayoría de ustedes cuando resolvió esta actividad planteó que la base del triángulo 5 sería esta. Y no es erróneo. Si la base es esta, la altura sería esta línea de aquí. ¿Cuál es el problema? Que yo estoy midiendo sobre la diagonal del cuadrado. No hay nada de malo medir las diagonales, pero si lo que yo conozco son los lados, que es el caso, yo conocía los lados del cuadrado grande, que eran 10 centímetros, la medida de la diagonal es un número irracional y por tanto lo que yo voy a tener es una aproximación. En este caso, a mí me interesaría observar el triángulo más que tomando las bases y las alturas que he representado, me interesaría tomar esta base
y por tanto la altura sería este segmento que estoy marcando aquí. Y estos están basados en el cuadrado original y son medidas que son conocidas, no son aproximaciones. Vamos a hacer una reflexión sobre esto y permítanme que vaya un momentito a GeoGebra. Vamos a ver. Aquí he dibujado el tangram tal y como sale. Voy a centrarme ahora en el triángulo rosa que está aquí arriba. Vamos a suponer que yo calculo el área como había planteado inicialmente. Si yo quiero calcularla así, yo diré que la base es el segmento que va de E a F y que mide 7,07. Entonces, la altura será el segmento que va desde C hasta J y su medida son 3,54. Para calcular el área tendré que multiplicar 7,07 por 3,54 y después dividirlo entre 2. Si hago esa operación, obtengo como resultado 12,51. Cuando nosotros medimos esto con la regla, la mayoría de nosotros hemos medido 7 para la base y 3,5 para la altura. Pero esos datos son aproximados por los que expliqué antes. Están basados en la diagonal del cuadrado y la diagonal es un número irracional. Por tanto, no es exacto. Se trata de una aproximación. Sin embargo, si tomo como base la que había indicado, es decir, el segmento CE, su altura correspondiente será CF. Estos datos sí son exactos y si yo hago el cálculo del área sería 5 por 5 dividido entre 2 y eso me da exactamente 12,5. Vemos que podemos tomar como referencia una base u otra y el resultado que obtenemos sería igual si no fuera porque en un caso estamos tomando números aproximados. Podemos ver en este dibujo que tengo aquí, lo que tengo son dos triángulos que son iguales que el triángulo rosa, simplemente están colocados en dos posiciones diferentes. En la primera posición tenemos como base, este triángulo es un triángulo rectángulo e isósceles. Tengo como base uno de los dos lados iguales y la altura sería el otro lado igual. Fíjense, les he dicho que es igual que el que tenía, por tanto, la base mide 5, la altura mide 5. En esta otra posición, la base mide 7,07 y para obtener la altura tendría que hacer una recta perpendicular a este lado y que pasa por aquí. De esa manera obtengo este punto y la altura sería la distancia que hay entre estos dos puntos, que es 3,54. Ven que yo puedo girar el triángulo, los datos de base y altura serán diferentes, pero el resultado del área será el mismo, o por lo menos aproximado. Pues con esto volvemos a nuestro problema inicial y sabemos que lo recomendable sería en este caso, para el triángulo 5, tomar como base 5 y como altura 5, que son datos exactos. Así tendríamos que el área del triángulo es 5 por 5 dividido entre 2 y esto nos da 12,5 centímetros cuadrados. Vamos ahora con el cuadrado. En principio, el cuadrado es una figura con 4 lados iguales. Los lados de este cuadrado corresponden con diagonales del cuadrado original y por tanto son valores aproximados. Si yo lo hago de esta manera, yo mido sobre el cuadrado y veo que el lado es 3,5, que es una aproximación. Por tanto, tendría que el área del cuadrado sería 3,5 por 3,5, o lo que es lo mismo, 3,5 al cuadrado, y esto me da como resultado 12,25 centímetros cuadrados. Pero tengo que tener claro que esto que estoy haciendo es una aproximación. El valor de 3,5 no es exacto. Lo puedo ver aquí. Si yo mido el lado GI, obtengo 3,54. Incluso si decido poner más cifras decimales, puedo ver cómo es 3,5355. Es decir, el valor 3,5 es un valor aproximado. Sin embargo, fíjense que aunque ponga muchas cifras decimales, los valores que tenía antes de 5 no cambian porque son valores exactos. No están asociados a un número irracional. Pues este sería el área del cuadrado aproximadamente. Y ya por último solo me faltaría el romboide. El romboide es un paralelogramo y recordemos
que el área de los paralelogramos se calcula como base por altura. ¿Qué base voy a tomar en el romboide? Pues es muy sencillo, puedo tomar esta base de aquí, que es claramente visible, que es la mitad del lado, y por tanto la altura será este segmento de aquí, que está claro que es una cuarta parte del lado, o lo que sería la mitad de la mitad, y por tanto son 2,5 centímetros. Así, el área del romboide nos quedaría 5 por 2,5 sería 12,5 centímetros cuadrados. Las áreas siempre con unidades de centímetros al cuadrado. Si sumo todas estas áreas, obtengo como área suma 99,75 centímetros cuadrados, que es un valor aproximado porque recordemos que yo he partido de un cuadrado que medía 10 centímetros de lado y cuya área total son 100 centímetros cuadrados. ¿Dónde está este error? En el cálculo del cuadrado, que lo he hecho de manera aproximada.